espacio que hoy estrenamos para esta cuarta ponencia de la Escuela de Formación Social. En primer lugar, agradecer a la obra social de Caja Duero, Caja España, pues la cesión de este espacio. Me gustaría comenzar esta presentación haciendo un pequeñísimo resumen de cuáles han sido las tres ponencias anteriores de esta escuela con un doble objetivo. El primero de ellos es contextualizar y situarnos en el momento en el que estamos aquí reunidos para la charla que nos va a dar Francisco. Y el segundo es rescatar de cada una de ellas alguna pequeña pincelada que engarza o tendría mucho que ver con el tema que esta tarde nos reúne. Brevemente, si recordáis algunos de los que estuvisteis en la primera charla con Agustín Rodríguez Teso sobre nuevas formas de situarse ante la esperanza, pues Agustín nos aportó nuevas claves para afrontar la situación de crisis por la que estamos pasando. Nos comentaba pues, que se trata de aprender a vivir de nuevo y entender que formamos parte del tiempo y de la historia. Y nos instaba a vivir esta historia como una apertura que nos proyecta irremediablemente hacia los otros. En definitiva, lo concluía con una frase muy significativa cuando nos decía que tenemos que aprender a ser pueblo. Y este aprender a ser pueblo ya nos da una pista sobre una vertiente comunitaria que es muy importante destacar en la charla de hoy. La segunda charla, que corrió a cargo de Juan Garibi, el 16 de febrero, nos presentaba nuevas alternativas económicas. Nos lanzaba alguna pregunta como si es capaz el sistema de generar bienestar a todas las personas. Y así nos comentaba pues, que el sistema evidentemente no nos ofrece recursos para todos, así pues debemos de buscar alternativas. No se trataba solo de lo que nos proponen, sino de que nosotros podemos ofrecer y por lo tanto de lo que nosotros podemos hacer, y no solo de manera individual, sino de manera colectiva. De nuevo, esa variable comunitaria. Y terminaba además con una frase, pues pienso que es relevante, ¿no? Cuando nos decía que no solo hay alternativas, sino que además tenemos la obligación moral de buscarlas. La tercera charla del pasado jueves contamos con la presencia de Mariano Pérez de Ayala, donde nos presentaba nuevas alternativas políticas. Evidenciaba que actualmente se viven malos tiempos para la cuestión política, como así lo demostraban determinados estudios sociológicos que muestran pues, la inquietud de la población de cara a los temas políticos, y ocupaba el segundo problema más grave según las preocupaciones de los españoles. Se nos venía a decir que estamos viviendo una pérdida de compromiso en el trabajo a medio y largo plazo, donde hoy parece que solo prima lo inmediato, lo instantáneo. También se nos comentaba que era importante analizar todas las opciones que se nos ofrecen desde la política y no solo las mayoritarias. Y también pues, constataba el evidente empobrecimiento democrático. Nos daba algunas notas de esperanza, como que esta crisis política y económica nos hacía tener una toma de conciencia, y que esa toma de conciencia, por lo tanto, es posible que nos llevara a movilizarnos y a poner remedio. Nos comentaba también el surgimiento de nuevos movimientos sociales reivindicativos y cómo estos movimientos reivindicativos encuentran un buen caldo de cultivo en todo lo que tiene que ver con las redes sociales como nueva forma de comunicarse y de concentrarse. Terminaba también con dos frases desde mi punto de vista relevantes, ¿no? Cuando decía que no hay fe cristiana sin dimensión política y que en definitiva el mundo está en nuestras manos y somos por lo tanto responsables de él. Recordaros que todas las charlas, todas las ponencias están colgadas en la página web
Cáritas, entráis en la página, buscáis Escuela de Formación Social y allí veréis o el audio o el vídeo que hay en varios formatos. Bien, por lo tanto, como podéis comprobar, a lo largo de estas charlas sí que se han ido mostrando, dibujando algunas de estas matrices culturales más representativas del contexto y de la época que nos toca vivir, ¿no? Pues hablábamos del individualismo, de lo cuantitativo, de la inmediatez y cómo Cáritas se sitúa en este terreno, que casi podríamos decir que Cáritas en estos temas casi juega en un papel contracultural, ¿no? Contracultural en tanto en cuanto que frente al individualismo la apuesta de Cáritas siempre es lo comunitario. Frente a lo cuantitativo, pues predominan los acompañamientos y los procesos más cualitativos. Y frente a la inmediatez, prima los trabajos a medio y largo plazo. Poco más, deciros que para la ponencia de esta tarde pues contamos con Francisco Prats. Francisco Prats es acompañante del equipo de territorios de Cáritas Española, donde acompaña a las Cáritas diocesanas y regionales. Es responsable de formación de Cáritas Española, lleva un año aproximadamente trabajando en Cáritas, está prácticamente recién llegado. Él anteriormente, durante 10 años, ejerció su labor profesional en el Centro de Humanización de la Salud de los Caminos. Él es licenciado en Teología, es máster en Bioética, catalán, afincado en Madrid y, bueno, padre de 3 hijos, casado y esas cosas. Agradecerle de manera muy especial por un doble motivo el que Francisco esté con nosotros esta tarde. El primero de ellos es el evidente, el que esté aquí con nosotros, ¿no? Pero el segundo es el atraco al que le sometimos hace poco más de 6 días, porque si os habéis fijado en el programa, la ponencia figuraba a cargo de Imanol Zubero, que por unos imprevistos le fue imposible tener su presencia aquí. Entonces, gracias a la labor de nuestra directora Carmen Calzada, le tiró el guante a Francisco y Francisco, pues evidentemente, no supo decir que no. Y se lo agradecemos por el esfuerzo sobreañadido que tiene preparar una ponencia en poco más de 6 días. Y poco más, decir que, bueno, que aunque el día ha estado muy primaveral, la estación nos lleva a pensar que seguimos en el invierno. Y en el invierno, pues cualquier abrigo es agradecido, incluido el abrigo intelectual, que es el que nos disponemos a escuchar con la charla de Francisco. Y bueno, pues que esta formación, este itinerario formativo que nos hemos marcado, nos conciencie y que de alguna manera nos evite tomar lecciones tardías para advertencias tempranas. Y sin más, pues le cedo la palabra a Francisco. Muy bien, pues muchas gracias, Toño, por tu amable presentación. Y estoy encantado de haber aceptado esa invitación, aunque fuera con poco tiempo por las circunstancias, pero que yo vengo a esta tierra siempre con mucho gusto, y a Cáritas Salamanca más aún, porque hace muchos años que me unen lazos también afectivos con esta casa. Así que gracias por la invitación y vamos a ver si consigo aportar un poco de luz sobre el tema que se me ha pedido, que es nueva cultura necesaria en el contexto actual. Bueno, ya ha dicho algo Toño ha dicho que en Cáritas hacemos algo contracultural, ¿no? Con lo cual ya ha empezado él un poco a dar la charla, bueno, casi te falta rematarla, pero yo voy a dar algunas pinceladas y voy a seguir un poco este esquema, ¿vale? La presentación yo os la he dejado a la buena gente de Cáritas para que circule, o sea que en algún momento seguro que os llega o la cuelgan en la página web. 2 partes. En una primera parte voy a preguntarme si la crisis que vivimos es también cultural y en qué medida lo es, ¿no? En lo que aparece, por un lado, y en lo que no aparece, en lo que está detrás, ¿no? Hablaremos de
la sociedad líquida, de la ausencia del sujeto social. Y en la segunda parte, algunas pistas, ¿vale? Algunas pistas, un poco, algunas claves para cómo podemos nosotros incidir en la cultura en la que vivimos para cambiar las cosas, ¿vale? Y dando algunas claves, algunas de las cuales son conocidas, otras a lo mejor son nuevas, o intentaré presentarlas de una manera con fundamento, ¿vale? Y al final acabaré con una metáfora. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos: ¿la crisis esta que vivimos es también cultural? Hoy, si te llaman a hablar de cualquier cosa, en cualquier sitio, lo primero que tienes que decir es que hay crisis. Si no hablas de la crisis, parece que no estás en el día, ¿no? Y es verdad, y es cierto, ¿no? Entonces, ¿esa crisis es también cultural? Sería la primera pregunta, ¿no? Porque, bueno, las culturas van pasando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo van cambiando. ¿En qué medida estamos o no en una crisis cultural? Claro, dice el diccionario, la cultura, dice, cultura, buscas cultura, te sale cultivo, crianza. Después la acepción esa que veis ahí, la número 2, conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollarse. Bueno, son los conocimientos, ¿no? Hay gente con mucha cultura o que son muy leídos, ¿no? Que han estudiado mucho. Y gente con menos cultura que han estudiado menos. Esa es la primera acepción. Pero la segunda, la que pone el número 3, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época, de un grupo social. A ese vamos a referirnos, ¿vale? Es decir, a lo que está en nuestro modo de vida, en nuestras costumbres, a lo que se huele, a lo que se palpa, a lo que respiramos, a lo que escuchamos por la radio por la mañana, a lo que hablamos en el bar o con los compañeros de trabajo, ¿vale? Vamos a hablar de eso. A eso le vamos a llamar cultura. Aunque, claro, es muy interesante también el tema que viene del latín, el cultivo, ¿no? Lo que se cultiva, ¿no? La cultura es lo que cultivamos cada día en la manera que hace, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo somos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, ¿no? Bueno, la crisis, no me voy a extender, simplemente, bueno, tiene varios rostros y depende de dónde lo analicemos veremos una cosa u otra, ¿no? Nos hablaron primero de una enorme crisis financiera, una burbuja que había explotado en Estados Unidos, unas entidades que tenían activos tóxicos y que tuvieron que salir al rescate del Estado americano y que esos activos tóxicos se habían extendido por todo el mundo, cosas que, bueno, yo acabo de decir activos tóxicos y no sé lo que son, pero más o menos, ¿no? Yo no soy economista. Luego la crisis empezó a afectar a la economía real de las personas, ¿no? Luego se hablaba de crisis fiscal, ahora se habla de crisis de la deuda soberana, ¿no? Es decir, por la mañana ponemos la radio y ¿qué escuchamos? ¿Cuál es el diferencial con el bono alemán? Bueno, hablamos del diferencial con el bono alemán como si habláramos del último partido del Madrid-Barcelona. Es algo que está como muy, ¿no? Está en los medios, está en la cultura, ¿no? Está en la cultura. La crisis del euro, ¿no? ¿Tiene Grecia que salir del euro? ¿Tendrá algún día España que salir del euro? Es una crisis de divisas. ¿Tiene el Banco Central Europeo que emitir más billetes para que hacer frente a la inflación? Es decir, la crisis tiene distintas lecturas, pero nosotros vamos a centrar en lo que tiene de cultural, ¿no? Como no hay, voy a hacer un experimento para preguntarme si hay crisis cultural o no. Voy a ver si se escucha bien. Poniendo el micrófono a lo mejor incluso No he visto nada, ¿no? Sí.
Anuncio de Coca-Cola de 2011. Hay razones para creer en un mundo mejor. No hay tanta crisis, ¿no? Hay razones para creer en un mundo mejor. Ese anuncio de Coca-Cola es como el paradigma de la cultura en la que vivimos, ¿no? Lo que habéis leído, ¿no? Bueno, por cada tanque que se fabrican 131.000 peluches. ¿Los habrán contado de verdad? Por cada bolsa de valores que se desploma, hay 10 versiones de la película, de la canción What a Wonderful World, ¿no? El mundo es maravilloso, ¿no? Hay 8.000 personas donando sangre, hay 200.000 felpudos que pone bienvenidos por cada muro que resiste. Fijaros que es una invitación a ver la vida de otro color, ¿no? Bueno, los felpudos, el peluche, las mamás haciendo tartas de chocolate, qué bonito, cuántas cosas buenas no sabemos ver en el mundo, ¿no? Realmente se puede vivir bien, con las tartas de chocolate de mamá, con los osos de peluche, viendo vídeos divertidos en internet, porque hay un montón, en pareja buscando hijos, compartiendo Coca-Cola, ¿no? Claro, ese es un poco el paradigma o un ejemplo de la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Realmente las alternativas que se presentan son pocas. Esta es una, que es ver la vida de otro color. Vea usted la botella media llena. Ahora, claro, preocuparse porque no se sigan fabricando armas atómicas, porque se sigan construyendo muros, porque sigan miedos, porque haya malas noticias en el mundo, es mejor no escucharlas. Pero si es que hay vídeos divertidos en internet, ¿para qué escuchas malas noticias? Es que parecemos tontos, ¿no? Es un poco como un mensaje que impregna la cultura actual, ¿no? ¿Hay crisis o no hay crisis? Evidentemente hay crisis, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos mecanismos para no verla, ¿no? Beberse una Coca-Cola, pues parece ser que es uno, ¿no? A mí, bueno, confieso que de vez en cuando bebo Coca-Cola, pero no acabo de ver yo el tema de los peluches y la tarta de chocolate. La verdad es que leo los periódicos cada día y, bueno, a uno se le cae el alma a los pies, ¿no? Bueno, vamos a aceptar la tesis que esta crisis ha venido provocada en un principio por el exceso de consumo, ¿no? Hemos producido infinito productos, bienes y servicios a precios muy baratos en países donde la mano de obra es muy barata, donde la explotación infantil es muy común, y se han ido poniendo a nuestra disposición más y más y más y más y más objetos de consumo, ¿vale? Frente a esto ha crecido todo menos los salarios, ¿vale? Estamos hablando desde los años 80 hasta hoy, ¿no? Los salarios han aumentado muy poco, sin embargo, hemos ido comprando cada vez más cosas, ¿no? ¿Cómo? Endeudándonos. Y es más, durante muchos años entre los índices de riqueza de una familia se incluía la hipoteca, ¿no? Como un bien, decir, oye, jolín, yo aquí tengo una hipoteca, que ahora el precio lo estamos pagando, ¿no? Sobreconsumo, consumimos mucho más de lo que necesitamos, nos endeudamos, eso lo hacen también los países, con lo cual estamos en ese bucle, ¿no? Cosas que están pasando y que no me voy a detener porque lo sabemos todos. La precarización laboral, ¿no? Sin necesidad de entrar a analizar una reforma laboral recientemente promulgada, es cierto que el mundo del trabajo es cada vez más precario. Cada vez es más difícil que una persona se sienta segura en su trabajo. La precarización de la vivienda. En Madrid cada vez hay viviendas subarrendadas a familias enteras que a su vez subarrendan una habitación donde vive una familia. Es decir, el tener una vivienda como consecuencia de los precios de la burbuja inmobiliaria se convierte en algo muy complicado, ¿no? La dualización social y el neodarwinismo social, ¿no? Significa que vivimos en un mundo que se ha dualizado, en una sociedad de ricos y pobres, ¿no? Donde la clase media se está decantando, o bien pertenezco al mundo de los que pueden, de los que producen y de los que consumen, o bien dejo de pertenecer, cuando pierdo el trabajo, cuando pierdo la vivienda, ¿verdad?
Y ese, bueno, pues la sociedad va quedando, la sociedad de los mejores, ¿no? Pero cada vez va quedando más gente al margen, ¿no? Frente a eso se están debilitando los mecanismos de protección, esto es evidente, y se van cuestionando conquistas del estado del bienestar que hasta entonces no se cuestionaban, ¿no? Se legitima, bueno, pues eso, que necesariamente tiene que haber pobres y tiene que haber gente que quede fuera, ¿no? Como que una especie de fatalismo. Se dice que estamos en el tiempo del cual no hay ideologías, ¿no? Si tomamos ideología en la acepción que lo utiliza Hannah Arendt, que es una filósofa judía que escribió en 1951 sobre los orígenes del totalitarismo, así se llama su libro, donde desarrolla su idea de lo que es una ideología, ¿no? Pareciera que estos señores hubieran pasado a la historia del siglo pasado, causa de miles de horrores, ¿no? Y sin embargo, Hannah Arendt dice que la ideología es precisamente el gobierno de una idea, ¿no? Dice, las ideologías durante años desempeñaron un papel nada desdeñable en la vida política. Las ideologías combinan el enfoque científico y pretenden ser una filosofía científica. Su objeto es la historia, aplicada a una sola idea. La ideología trata el curso de los acontecimientos como si siguieran la misma ley que la exposición lógica de su idea. Pretende conocer todos los misterios de la historia, las incertidumbres del futuro, todo está en la lógica de una sola idea. Este que veis aquí, no sé, ¿esto qué sería? Alguien que haga una aproximación. ¿Qué veis ahí? ¿Qué puede ser esa figura tan extraña, ¿no? Bueno, pues si no los habíais conocido hasta ahora, aquí os presento a los mercados. Estos son los mercados. ¿Os pensabais que no existían? Pues sí. No tienen rostro, no están ahí, pero son la única idea. La única idea. Vivimos en una sociedad, en ese sentido, fuertemente ideologizada, ¿no? Porque realmente parece que nos jugamos todo con estos señores, ¿no? Hoy está el ministro de Economía en Bruselas negociando que le dejen aumentar el déficit de los presupuestos del año que viene. Bueno, pues esta es la noticia a todas horas en todas las radios. Y parece que es lo que realmente la vida de la gente normal, corriente, los que estamos ahí, se esté jugando allí. Donde la predicción de lo que pueda pasar económicamente predice nuestro futuro, ¿no? Como si no hubiera otra manera de mirar a la realidad que a través de los mercados, que a través de la economía, ¿verdad? Otra idea que está detrás, la irrelevancia de las personas. Vivimos en una sociedad donde, bueno, se habla muy poco de personas y mucho de números, ¿verdad? Dice Manuel Castells, que es un sociólogo muy reputado, dice, la realidad de la exclusión social presenta en la actualidad un panorama en el cual una proporción importante de la población mundial está pasando de una situación estructural de explotación a una posición estructural de irrelevancia. ¿A quién le importa lo que esté pasando a la gente pobre? ¿Dónde está? ¿Quién nos lo cuenta? En la cultura actual, nadie. Nosotros intentamos hacerlo como Cáritas, pero nosotros somos una minoría. La irrelevancia no tiene rostro, son números. La crisis del Cuerno de África. Ha habido épocas de crisis económicas mucho más duras, ¿no? Ha habido épocas de muchas más penalidades. Nos los contarán además nuestros abuelos que vivieron la posguerra. Pero nunca, como ahora, era tan desconocido los rostros, nombres y apellidos de las personas que sufren la exclusión y la pobreza, ¿no? Se ha pasado de la explotación a la irrelevancia. ¿Qué está detrás? El dogma del crecimiento, ¿verdad? Hay que crecer a toda costa. El crecimiento económico
trae prosperidad. Como la siguiente conferencia que habrá en este ciclo habla desde la perspectiva de la fe, yo no me voy a meter mucho, ¿no? Pero es evidente que la doctrina social de la Iglesia, ya desde Pablo VI y más la Caritas in Veritate, que ahonda en el asunto del crecimiento, pone en cuestión el modelo de crecimiento económico. Y dice Benedicto XVI, con el término desarrollo, Pablo VI, hablando de la Populorum Progresso, quiso indicar que el objetivo era que los pueblos salieran del hambre, la miseria, las enfermedades y el analfabetismo. Desde el punto de vista económico, participación activa y en condiciones de igualdad en el proceso económico internacional. Fijaros lo lejos que estamos de eso, ¿eh? Desde el punto de vista social, su evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación. Fijaros lo lejos que estamos. Desde el punto de vista político, la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz. Este concepto de desarrollo es mucho más rico que el del mero crecimiento económico. Entre otras cosas, porque, como bien nos dicen los informes, y se presentó la semana pasada este informe de la Fundación Foessa, de Caritas Española, como bien sabéis, de exclusión y desarrollo social, donde se constata que entre 1995 y 2007 el intenso crecimiento económico acaecido en España no se había traducido en ningún momento en una distribución más equitativa de la renta, ni en una disminución de la pobreza. Es decir, el crecimiento de esa etapa no estuvo acompañado ni de distribución, ni de protección social más intensa, ni de soluciones a los graves problemas de integración social. Esta gente es una de las que más piensa en sociología en España. Era mentira. Era mentira que crear riqueza por crear era crear una mejor sociedad. Y así nos va. Y así nos va. Como dice este buen señor, este chiste del roto, dice, más crecimiento, menos el de vuestros salarios. Una viñeta que lo dice todo, ¿no? Esta otra también habla por sí misma, ¿no? A los ricos no sobra y los pobres recogen las sobras que tiramos los ricos, ¿no? La parábola del rico Epulón en clave creyente es muy evidente. Bueno, está claro entonces que el crecimiento como idea nos ha llevado a ponderar en la cultura actual como valioso lo rentable, lo que se puede cuantificar, ¿no? El crecimiento es bienestar. Tanto tienes, más bienestar puedes tener. Puedes ponerte un spa en tu casa, luego puedes ponerte una casa más grande, con jardín, con... Una cosa muy relevante de lo que lleva aparejado el crecimiento es que se está rompiendo el aseguramiento colectivo de los riesgos individuales. Es decir, nos juntamos para defender intereses comunes, pero ese juntarse para asegurar los riesgos individuales, que es fruto del contrato social después de las guerras mundiales en Europa, y que decía que siempre vamos a poner en común en la caja común de la seguridad social, y con eso aseguramos entre todos los riesgos individuales, de las bajas, de las jubilaciones, de las contingencias comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se está viniendo a poner en cuestión. Y todo parece que estamos siguiendo una lógica histórica de unos cuantos años detrás del modelo norteamericano, que, como sabéis, en cuanto a aseguramiento colectivo de riesgos individuales, está muy lejos del nuestro. Esa ética común es la ética individualista, ¿no? Papel de la persona pobre, fuera, está fuera, está fuera. Y este es el peligro al que nos encontramos, ¿no? Que la red del estado del bienestar se rompa. Y el estado del bienestar es el estado del bienestar. Es decir, hemos dicho que a lo público le queremos dar esa función de protección, de red última. Ahora vienen con el dogma de la austeridad. Ahora, hoy solo se habla de austeridad. Hay que recortar por todos lados, ¿no? Fijaros quiénes son los que van tras la pancarta de más austeridad, ¿no? No son normalmente los más austeros, ¿no?
Yo no digo que la austeridad sea un valor importante, que lo es, en tanto en cuanto significa solidaridad con el que tiene menos. Pero aquí la austeridad es, a ti te toca apretarte el cinturón. Rajoy deberá recortar 44.000 millones de déficit. Hoy tenemos portadas de los periódicos. Estos dos son de hoy, ¿no? Es curioso, es que también la cultura está en las primeras páginas, ¿no? Las protestas estudiantiles por los recortes y demás. Pero ahí tenéis en rojo algo que a lo mejor desde ahí no se lee, ¿no? En La Vanguardia, la portada de hoy dice: el Banco Central Europeo inyecta a la banca otros, no sé si pone 200.000 millones o 500.000 millones, ¿vale? Porque la banca tiene problemas. Y en El Mundo, en otro, al final de todo, ahí pone: los bancos no prevén dar más crédito pese a recibir 120.000 millones del Banco Central Europeo. Quiere decir que se está fabricando más dinero para los problemas de financiación de los bancos, pero que los bancos no piensan utilizar ese dinero para los problemas de financiación de los ciudadanos. Eso es lectura comparada de la prensa, ¿no? Así está el patio, ¿no? Que es otra de las cosas que deberíamos hacer, ¿no? Ideología, hay mucha, la ideología del mercado. Los periódicos son empresas, con lo cual defienden sus propios intereses, no necesariamente informan. No os preocupéis, el sistema capitalista renacerá de vuestras cenizas. Es un poco, al final, el ciudadano, el pagano, que somos los que de verdad deberíamos generar la cultura, somos los que tenemos que pagar. ¿Qué está detrás? El precio, como la medida del valor. Vosotros sabéis que desde Kant, desde los griegos, ¿no? El concepto de dignidad, ¿no? El hombre tiene dignidad y no tiene precio, ¿no? El hombre es un fin en sí mismo. El valor de la dignidad humana como el primer principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y ahora mismo lo que tiene valor es lo que valora el mercado, ¿no? Por eso el paradigma es la competitividad, la productividad, ¿no? Y da igual, si la empresa va bien, da igual los expolios naturales que puedan hacerse, da igual la explotación. Si la empresa va bien, si la empresa vende millones de balones de fútbol, da igual que esté hecha con el sudor de los niños en Bangladesh, porque es una empresa competitiva y se presenta como competitiva, ¿no? Y todo es mensurable. Tengo una hija de 9 años y el otro día el drama era que sus dos mejores amigas habían sacado un 10 y ella había sacado un 9 en inglés. Estaba triste. ¿Cómo se cuela también estos criterios de competitividad y de rentabilidad en el mundo educativo, ¿no? Porque se nos ha colado también en el mundo educativo, ¿eh? Tú vas a hablar con un tutor de uno de tus hijos y lo más probable es que te diga un 8,75, en esto ha ido mejor, en esto ha subido, en esto ha bajado. Ya, pero... ¿Y cómo se relaciona con sus compañeros? ¿Y es generoso? ¿Y este hijo mío es agresivo? ¿Participa de las dinámicas comunes? ¿Se preocupa de hacer bien sus responsabilidades? ¿No? Parece que eso como que estuviera en un segundo plano. Bueno, lo que sí está en segundo plano son los derechos económicos y sociales, ¿no? Aquí toca apretarse el cinturón y todos apretarse el cinturón, ¿no? El pobre es el perdedor. Y la ética predominante es la de la acumulación, ¿no? Dentro de poco llegará situaciones como esta, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? No rentable. ¿Usted qué? ¿Rentable o no rentable? No, es una crítica a un hipotético sistema sanitario del futuro en el cual serán atendidos los que mejor puedan costearse los recursos. Primero habrá que pagar 1 euro, luego 2, luego 3, luego habrá conciertos con empresas privadas. No sabemos cómo acabará, ¿no? Pero que lo que define a las personas es rentable o no rentable, empieza a ser ya una realidad muy extendida en la cultura, ¿no? La duquesa de Alba y Alfonso X aventura en Egipto. Y arriba pone, en un viaje lleno de emoción y misterio, ¿no? La gente quiere ver cómo viven los ganadores, ¿no? Estos son los ganadores. Ahí está la mujer, dándolo todo. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? Y ese mundo, todo el mundo de la prensa del corazón y tal, tiene tanto tirón, ¿no? Porque realmente
parece que nos gustara ver cómo viven los ganadores, ¿no? Porque es feo mirar a los perdedores. Bueno, aquí está. Este es uno de los perdedores fabricando balones, vete tú a saber en qué país, ¿no? Se habla de la sociedad líquida, y habéis oído la metáfora de Bauman, que habla, y desde el punto de vista, digamos, filosófico, la modernidad era la solidez, ¿no? Las ideas de la razón, parecía que la razón había encontrado la respuesta filosófica a los interrogantes del hombre, ¿no? Y como que poco a poco, ¿no?, la posmodernidad ha ido haciendo una sociedad, una cultura mucho más líquida, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Habla Bauman de derretir los sólidos, ¿no? Derretir los sólidos es como ablandar los conceptos, ablandar los valores, ablandar las anclas en las que tenemos asentada nuestra sociedad, ¿no? Ganar en flexibilidad, ¿no? Los líquidos se mueven por todos lados. Los líquidos un día pueden estar en un sitio y otros días pueden estar en otro, ¿no? Dice, lo peor que nos ha podido pasar es eso, ¿no? Y de hecho la flexibilidad es un concepto muy utilizado, ¿no? La economía se deshace de la ética. Ese ha sido el gran drama de la crisis cultural que vivimos. Realmente nadie se ha preguntado para qué crecemos y para quién crecemos. Nadie. El fin, como la economía lo ha ocupado todo, como ese señor tan raro que hemos llamado los mercados lo ha ocupado todo, nadie en la sociedad se ha preguntado para qué, o muy poca gente, ¿no? La economía se deshace de la ética, da igual, hay que crecer. La familia se deshace del vínculo, ¿no? Y también Bauman hace ahí una cosa muy apocalíptica, hablando, bueno, de la facilidad con la que la gente se divorcia y también de la facilidad de cómo se rompen los vínculos, sobre todo con las generaciones mayores, con los abuelos, ¿no? Es decir, como que si realmente los vínculos que cuando no son útiles, pues bueno, son más líquidos, ¿no? El abuelo queda un poco más arrinconado, una residencia o menos, se le hace menos caso, ¿no? Porque hay que estar volcados ahora con los hijos. La política se deshace de las ideas. La política se deshace de las ideas. Realmente estamos en el gobierno de los tecnócratas, ¿no? Italia es un caso paradigmático, con Mario Monti, que es un técnico, ¿no? No hay políticos en ese gobierno, da igual, si es que no hacen falta. No hacen falta. En Grecia un señor de nombre impronunciable está haciendo lo mismo, y en España lo mismo, pero que lo mismo da que sea Rajoy que sea Zapatero. Pues no sé yo si pusimos el hoy de la última campaña electoral, ideas, lo que son ideas, pocas, pura gestión de los recursos. Y el mundo del trabajo se desprende del compromiso con el trabajador, ¿no? Todo se flexibiliza, todo es líquido, ¿no? Todo en función de lo que sea útil en un momento determinado, ¿no? La emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. Otra de las cosas que está pasando, la ausencia de sujeto social, ¿no? Ahí no voy a entrar mucho, simplemente ¿quién es el que consume? Si el sujeto es el que consume, el consumidor, eso es lo que nos define. ¿Quién es el sujeto? El individuo. No es la comunidad. No es la comunidad. Mucho es lo único real en la cultura en la que vivimos es el individuo que consume. Es muy difícil educar en trascendencia hacia el otro. Es muy difícil. ¿Quién es el pobre? Una amenaza. Una amenaza que puede poner en peligro el bienestar, ¿verdad? Sobre el individualismo hay que caer en la cuenta también y tener cuidado, porque también hay un individualismo institucionalizado, es decir, hay muchas ONGs que trabajan en clave individual, ¿verdad? Es decir, un voluntario que individualmente presta una ayuda individual a una persona individual que viene a pedir ayuda, ¿vale? Es un modelo, pero no está siendo un modelo contracultural, ¿no? Alguien ha hablado del voluntariado de puerta giratoria, ¿no? Como la puerta giratoria que suele dar además a los halls de los edificios más fríos, ¿no? Donde uno entra y sale sin haberse encontrado significativamente con nadie, sin haber hecho significativamente casi nada, ¿no? Sale igual de como ha entrado, ¿no?
Bauman habla de la moral del vagabundo. La moral del vagabundo del que, bueno, si cae aquí, pues puedo ayudar aquí a algo. Si caigo allá, puedo ayudar. Pero no hay un proyecto de vinculación afectiva y efectiva con las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación social la constituye el mercado. Bueno, pasamos a la segunda parte en las cuales trataré de dar alguna pista, de pensamiento y de acción. Probablemente ya hayáis escuchado este cuento, el que explica que un científico preocupado por los problemas que afligían al mundo estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Se pasaba días y días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Un día su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarle en su trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible echarlo de allí, el padre pensó en algo que pudiera darle para distraer su atención. De pronto encontró una revista en la que había un mapa del mundo, justamente lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, de celo, se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto en pedazos para que lo repares sin ayuda de nadie. El científico calculó que al niño le llevaría más o menos unos 10 días componer el mapa, así que le dejaría tranquilo. Pero no fue así, porque pasadas unas horas escuchó la voz del niño que le llamaba serenamente: papá, papá, ya lo hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó al niño. Pensó que era imposible que a su edad hubiese conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que no vería el trabajo impropio de un niño de su edad en tan poco tiempo. Pero para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en su debido lugar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? El padre preguntó asombrado: pero hijo, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Bueno, esto es un poco para decir, es cierto que hay un panorama sombrío cultural, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer con personas que de algún modo están cambiando el mundo, ¿no? Es que si no nos pegamos un tiro, ¿eh? Y cosa de creyentes es la esperanza, que es una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Primera clave evidente: recuperar la dignidad, que es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El hombre tiene valor y no precio. Independientemente de las cantidades, significa que trabajamos con personas a las cuales aceptamos incondicionalmente, ¿no? En alguna medida, en algunos sitios, se está produciendo el hecho de que, dado que hay escasez y que hay problemas, bastante tenemos nosotros con los problemas que tenemos nosotros como para preocuparnos de los que vienen de fuera, ¿no? O para preocuparnos, ya ni te digo, del hambre en el cuerno de África, ¿no? Los recortes en la política de cooperación son aceptados por la sociedad de una manera totalmente natural. Es decir, hombre, con la que tenemos nosotros, vamos a tener que ayudar ahora al cuerno de África, ¿verdad? Cuidado con que se nos cuelen este tipo de de veleidades, ¿no? En realidad afirmamos la dignidad absoluta y la aceptación incondicional de todos, ¿no? Tejer redes. En un artículo de Víctor Redes y Emilio López Salas en Documentación Social, que también os dejaré en PDF, habla de que el voluntariado es aquel que teje redes, ¿no? Y que los nudos serían los puntos de encuentro donde yo ayudo a alguien, ¿no?
Yo me encuentro con una persona en un contexto determinado, soy voluntario, trabajo en un recurso para personas sin hogar o atiendo en una parroquia a las personas que vienen a pedir ayuda, y en ese nudo me encuentro con la persona. Yo le presto mi servicio, recibe mi ayuda y luego cada uno se va por un lado. Dice, no, los voluntarios no están en los nudos, no son los nudos. Los voluntarios son el hilo. Son el hilo, es la trama de la sociedad. Es decir, es quien facilita que se estructure comunidad en torno a las personas que sufren. Y es una idea muy bonita, ¿no? Es decir, no actuemos solucionando problemas aislados, actuemos acompañando procesos de personas en su contexto, ¿vale? La segunda clave es la gratuidad, que es un valor muy genuinamente cristiano, ¿no? Donde no hay intercambios, ¿no? Levinas habla de la asignación al otro. Dice, es un filósofo que dice que estamos asignados al otro. El rostro del otro me interpela, ¿no? No puedo huir de él, constitutivamente. ¿No? Puedo hacer el esfuerzo de huir de él, ¿no? Pero me tendré que violentar, ¿no? Es decir, no hay una opción por los pobres. Es que ya está hecha. Es que constitutivamente, de manera estructural, el hombre está asignado al otro que sufre y reclama mi presencia, ¿no? Y mi presencia incondicional, ¿no? Y todos sabemos que cuando una persona se siente aceptada sin condiciones, y ya no es el borracho de la puerta, el que viene de fuera, la prostituta a la que todo el mundo habla de ella a escondidas, sino que es una persona con nombre y apellidos que se siente querida, el poder transformador que tiene un impacto cultural muy grande, ¿no? Otro valor a rescatar, la responsabilidad, ¿no? El modelo de acción social de Cáritas habla de un diálogo entre sujetos, dos sujetos de igual dignidad, ¿no? Es verdad que hay una asimetría en tanto en cuanto yo he desarrollado capacidades dentro de mi proyecto de vida que otras personas no han tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Pero somos iguales. Y os se da reconocimiento, reciprocidad, aceptación humilde de que yo también puedo aprender de ti, aunque tú tienes la etiqueta de pobre y yo la del salvapobres o la del solucionador de problemas. Ahí hay algo que cruje, ¿no? Porque necesariamente tengo algo que aprender de ti, ¿no? Hay reciprocidad. ¿Hay que paliar carencias? Sí. ¿Hay que dar cosas? Sí. ¿Eso construye sociedad? No. Lo que construye sociedad es el cómo se palían esas carencias. Si yo recupero la dignidad de la persona, si yo le hago sentir valioso, si yo descubro sus capacidades y sus potencialidades, y además le ayudo a ponerse en contacto con los vínculos comunitarios, sean familiares, de barrio, apoyos, cualquier tipo de ayuda, entonces sí estoy construyendo sociedad. Y esa es la urgencia, ¿no? Hacer pueblo, que decían en una de las anteriores charlas. La participación. Si el otro es igual en dignidad, tiene derecho a participar en la vida pública, y la participación es también un deber que todos han de cumplir conscientemente, de modo responsable y con vistas al bien común. No vale tomar decisiones para que los pobres las asuman, vale visionar horizontes compartidos, conjuntos, ¿vale? No dejar fuera en ningún momento a las personas de su capacidad de participar, porque la tienen. Y es verdad que venimos de una tradición muy asistencialista donde esto no se daba tanto. El acompañamiento, ya he hablado, pero hay una cosa muy interesante que quiero destacar. Frente a la ideología de la escasez, es decir, hay pocos recursos, tenemos que apretarnos el cinturón, hay muy pocas cosas, estamos en crisis, los conciertos, las subvenciones con las administraciones públicas van disminuyendo, nos estamos quedando sin, tenemos que cerrar un recurso, tenemos cosas que están pasando en muchas Cáritas en España. Esa ideología de la escasez, tenemos que poner en valor los bienes relacionales, que es, dice